buen día. Mi nombre es Brian. El mío, Juliana. Somos estudiantes de Psicología de cuarto semestre de la Fundación Universitaria de los Libertadores. Y el día de hoy vamos a hablar sobre qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el estigma que se tiene frente a este trastorno mental. A continuación vamos a ver unos pequeños cortos sobre qué percepción tienen las personas frente a este Buenas trastorno. tardes. Buenas tardes. ¿Me podría por favor indicar su nombre? Asunción, ¿Qué edad tiene? 52. Vale, señora Asunción. En este momento yo le voy a realizar 2 preguntas y usted por favor me contesta con lo que considere. La primera es, ¿qué entiende usted por trastorno por déficit de atención e hiperactividad? ¿Que no le ponen cuidado a las personas Listo. ¿Y usted cómo considera que se comporta la gente que tiene este trastorno? agresivas? Listo, sí señora. Buen día. Muchas gracias. ¿Me podría decir su nombre? Samuel, ¿Qué edad tiene? 12 años. Bueno, en este momento le voy a realizar 2 preguntas y usted me contesta con lo que considere o con lo que sepa. Ok. ¿Qué entiende usted por trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Que es como una enfermedad de la mente que hace que la persona quiera llamar la atención para ya sentirse bien, ¿Usted cómo considera que se comporta una persona con este trastorno? queriendo llamar la atención, haciendo cosas como rompiendo cosas, haciendo malas actitudes o gritando como queriendo llamar la atención para sentirse bien. Gracias. Bueno, primero deberíamos comenzar esclareciendo qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o sus siglas TDAH. Comenzando que el TDAH es un trastorno que afecta principalmente la conducta. Es un trastorno del neurodesarrollo. Esto quiere decir que se da o se desarrolla en la infancia. Tiene una base genética, por ende tiene una alta heredabilidad. Debe presentarse los síntomas o la sintomatología antes de los 7 años y es un trastorno que interfiere en diferentes contextos o áreas de ajuste de las personas. Esto quiere decir que afecta en áreas como lo son la laboral, la educativa, la social, la familiar, etc. Como decía anteriormente, el TDAH es un trastorno que afecta principalmente a la conducta. Este trastorno está focalizado o está principalmente compuesto por una triada de síntomas, que estos serían la inatención, que es la dificultad o la incapacidad para mantener la atención focalizada en tareas que no son altamente motivadoras. Esto quiere decir que si tú los pones a leer algo que no les gusta o hacer una tarea que requiera mucha atención focalizada por mucho tiempo, pues es algo que se les va a dificultar enormemente. También está la hiperactividad, que esto se entiende como el movimiento corporal continuo. Entonces, pues a ellos se les dificulta, no van a estar todo el rato queriendo mover las manos, mover los pies, otras partes del cuerpo, o si están sentados, van a cambiar constantemente de postura o se van a querer levantar. Y luego está la impulsividad, que es como esta manera de responder rápido a los estímulos sin meditarlos un poquito, por decirlo de alguna forma. Entonces ellos siempre van a actuar muy rápido y no van a pensar en las consecuencias que sus actos o sus conductas van a tener para ellos o para otros. El TDAH es definido por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales como patrón persistente de inatención o hiperactividad e impulsividad que infiere con el funcionamiento o el desarrollo, que se caracteriza por 2 bloques. El primer bloque se puede denominar como inatención y el segundo bloque como hiperactividad e impulsibilidad. De los criterios que hay en el bloque 1 o en el bloque 2, se han tenido que presentar 6 o más síntomas allí estipulados en un periodo mínimo de 6 meses. Si quieren conocer a fondo, te invito a que conozcan e investiguen el DSM-5. En la parte de acá arriba pueden contemplarlo. Bueno, siguiendo con las pautas que nos da el DSM-5 para poder diagnosticar a las personas con TDAH, este nos presenta 3 especificadores para la hora del diagnóstico. El primer especificador es el de presentación combinada, que dice que el criterio A1 y el criterio A2 se deben cumplir. El criterio A1 es el de inatención y el criterio A2 es de hiperactividad e impulsividad. El segundo especificador es presentación predominante con falta de atención. El criterio A1 se debe cumplir y el criterio A2 no se cumple. Y el último es presentación predominante hiperactiva, impulsiva. El criterio A2 se cumple, el criterio A1 no se cumple. Nuevamente, el criterio A1 es inatención y el criterio A2 es impulsividad e hiperactividad. Todos estos 3 especificadores tienen que tener un tiempo mínimo de 6 meses presentándose la sintomatología en el paciente. Bueno, otro tema que es importante sacar a colación sería la etiología del trastorno. La etiología entiéndase el por qué se desarrolló o debido a qué se desarrolló este trastorno en el individuo. En la etiología del TDAH vamos a hablar que es multifactorial. Esto quiere decir que varios factores influyeron para que la persona pudiera desarrollar el trastorno. En este caso está el genético, el biológico y el ambiental. En el genético, como les había dicho anteriormente, es un trastorno que tiene una heredabilidad muy alta, del 70 al 80%. Esto quiere decir que se transmite en los genes y de generación a generación se puede pasar. En cuanto a lo biológico, se postula que las personas con TDAH tienen una menor actividad en su lóbulo frontal y en su núcleo caudado. El núcleo caudado hace parte del sistema límbico, que es un sistema que nos ayuda a regular nuestras emociones. También nos habla que hay un funcionamiento irregular en algunos neurotransmisores, como lo son la noradrenalina, la dopamina y la serotonina. Ahora en el ambiental, que el ambiental serían como factores de riesgo que pueden hacer que la persona desarrolle el trastorno, ya teniendo de base el genético y el biológico, aunque no es necesario o indispensable que estén los dos, pero si se unen estos 3 factores es más probable que la persona desarrolle el trastorno. Entonces en el ambiental tenemos la privación afectiva durante los primeros 6 meses de vida de las personas que deben cuidar
al niño, sus cuidadores. También tenemos experiencias traumáticas que haya vivido el individuo, el entrar al colegio en una edad muy temprana, la institucionalización temprana puede ser también un factor de riesgo. También vivir situaciones con mucho estrés es un factor de riesgo muy fuerte. Comorbilidad y diagnóstico diferencial. El TDAH presenta una comorbilidad alta con otros trastornos, es decir, que en algunas ocasiones la sintomatología presente en el TDAH se puede confundir con otros trastornos como niños con un coeficiente bajo, trastorno espectro autista, trastorno de la conducta, dificultad del aprendizaje, depresión y otros trastornos como ansiedad y trastornos generalizados del desarrollo. Igualmente es supremamente importante diferenciar al momento del diagnóstico la sintomatología que presenta el trastorno, es decir, la inatención, la hiperactividad e impulsibilidad con lo esperado para el nivel de neurodesarrollo en que se encuentra el infante. El estigma está muy relacionado con los trastornos mentales. Anteriormente esta palabra simbolizaba que marcaban a las personas con un hierro caliente en alguna parte de su cuerpo para simbolizar un delito o su condición de esclavitud. Hoy en día se puede distinguir como una etiqueta o un señalamiento que establece una demarcación entre una persona estigmatizada y otros individuos, donde estos individuos le atribuyen características negativas a dicha persona. Los estigmas hoy en día conducen a la exclusión social, a la discriminación, donde crea una carga emocional para la persona afectada. El estigma tiene cierta correlación con los estereotipos, prejuicios y la discriminación. En los estereotipos, una persona cuando tiene TDAH se relaciona mucho con ser una persona impulsiva, peligrosa. En la parte de prejuicios, a nivel emocional, lo relacionamos al ver una persona que no es estable, me genera a mí miedo. Y en la parte conductual, cuando yo conozco o se suele escuchar que hay una persona con TDAH, suelo negarme a generar algún vínculo con esta persona, ya que a nivel emocional me genera algún miedo o algún tipo de desconfianza. Otro tema importante a la hora de hablar de estigmas es los diferentes tipos de estigma que existen. Entonces, está el estigma estructural o institucional, que nos habla a nivel macro y hace referencia a las instituciones, ya sea públicas o privadas, o entidades, leyes o gobernaciones que no tienen leyes que protejan los derechos de las personas que tienen trastornos mentales o que promueven esa desigualdad de poder de las personas que no poseen trastornos mentales sobre las personas que sí poseen trastornos mentales. Otro tipo de estigma es el estigma social, que como todos sabemos somos seres humanos que están inmersos en grupos sociales, en comunidades y por ende hacemos parte de una sociedad. Nos habla de los estereotipos que se pueden tener hacia las personas que tienen un trastorno mental. Este tipo de estigma lo pueden ejercer tanto individuos muy lejanos o también muy cercanos a la persona que padece el trastorno, como las familias, los amigos, la pareja, incluso personal de la salud también puede ejercer este tipo de estigma. Por último, está el estigma personal. Este estigma se divide en tres. El percibido, que hace referencia a la percepción subjetiva que puedo tener de que los otros piensan sobre mí debido a mi condición. Ejemplo, yo, persona con TDAH, tengo la percepción de que mi madre piensa muy mal de mí debido a mi condición, que piensa que soy una vaga, que soy una irresponsable, etc. Está luego el experimentado, que son las experiencias estigmatizadoras vividas. Nos hace referencia a que yo, persona con TDAH, pude haber sufrido de bullying en el colegio debido a mi condición, en el trabajo sufro aislamiento social porque la gente cree que no se puede trabajar conmigo debido a mi condición. Y por último está la internalizada, que esta aparece debido al estigma social, el estructural, y nos habla de que estas personas empiezan a interiorizar los estereotipos que se tienen sobre su trastorno. Entonces yo, persona con TDAH, empiezo a interiorizar eso de que yo soy vaga, de que no me gusta trabajar, de que es muy difícil trabajar conmigo, de que no me quedo quieta, etcétera. Empiezo a creer que todo eso soy debido a mi trastorno. Factores. A menudo este trastorno es asociado a etiquetas negativas y prejuicios. Se divide en factores individuales que son, al ser una condición compleja, existe una falta de comprensión que a menudo se malinterpreta y las personas que no presentan este trastorno no suelen entender los desafíos que enfrenta la persona que tiene esta condición, llevando a juicios erróneos y discriminación. Una persona con TDAH puede presentar síntomas como no poder modular su comportamiento, una expresión facial no adecuada en los momentos más precisos, una desorganización, que le cueste mantener la atención en una tarea o en una conversación. Y este tipo de síntomas suelen molestar a los demás, lo que contribuyen al estigma. Factores sociales. Los medios de comunicación, las plataformas digitales y la cultura a menudo retratan personas con TDAH como perezosas, desatentas, indisciplinadas, y estos estereotipos contribuyen a la representación de las personas que padecen este trastorno. Hace que el estigma favorezca y promueva actitudes de exclusión que dan pie a la desigualdad social, lo que es más difícil para ellos no sentirse parte de la sociedad, y la discriminación hace que las personas con TDAH afecte áreas personales como física, sexual, emocional, cognitiva, social, laboral, familiar, entre otras. Otro tema importante serían las manifestaciones que tiene el estigma, específicamente hablando de las personas que tienen TDAH. En el caso de los niños, bueno, y de adultos también, se puede ver
el caso de sufrir acoso o aislamiento social, tanto por sus pares como por entidades de poder. En el caso de los colegios serían maestros, directivas, etcétera, y en el trabajo pues serían sus jefes o cualquier persona que esté supervisando el trabajo de ellos. En los entornos escolares se podría dar el caso de que haya acoso escolar por parte de los pares e incluso maestros, y también que se les etiquete con que son personas molestas, ruidosas, vagas, bobos, insoportables, vagos. Se les asignan muchas categorías malsonantes que son estereotipos que están ligados con el estigma, y de esta manera pues se manifiesta el estigma. El estigma del TDAH puede tener consecuencias negativas significativas que van a influir a lo largo de la vida de la persona que padece este trastorno, reduciendo su capacidad laboral, social y personal. Las personas que viven con TDAH y son objeto de estigma pueden tener baja autoestima, depresión, ansiedad, aislamiento social, problemas académicos y abuso de sustancias psicoactivas, ya que buscan reducir a toda costa sus síntomas. El estigma del TDAH es un tema complejo, lo que requiere de un enfoque multifacético. Algunas estrategias que pueden ayudar al combatir el estigma son: la psicoeducación es la primera herramienta de acción, que se basa en trabajar con el paciente y su entorno sobre lo que implica tener TDAH, que es cómo evoluciona, con el fin de disipar mitos y estereotipos. Se puede lograr a través de campañas de concientización, talleres, capacitación profesional a las personas cercanas a la persona que padece este trastorno. 2. Empoderar a las personas que tienen este trastorno, que se sientan cómodos hablando de su condición y defendiendo sus derechos. Esto se puede lograr a través de talleres, charlas, herramientas para desarrollar habilidades sociales. 3. Abogar por políticas públicas que apoyen a las personas con TDAH, que tengan un acceso a una educación, empleo y atención hospitalaria de una forma más digna. Asimismo, crear espacios inclusivos en lugares como escuelas, trabajos y comunidades, donde se fomente la comprensión para disminuir la discriminación y el estigma que padecen estas personas. Gracias por su atención. Y recuerden que este es un video de carácter educativo e informativo que lo hacemos con el fin de contrarrestar la desinformación que hay frente a este trastorno mental.